necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Bienvenidos observadoras y observadores a otro programa más de El Pájaro Observador. Como ya sabéis, este programa se emite desde un nido oculto en un bosque de Cantabria. Y si estás en Cantabria nos estarás escuchando desde Radio Argallo, pero también sonamos en otras radios. Sonamos en Granada en Radio Almaina, en Barna Radio Bronca, en el Alto Aragón en Espiritrompa, Zaragoza Radio Topo, y también aquí sonando en el norte desde Irola y Ratia en Bilbao o Radio Cuca en Oviedo. Y os vamos a presentar el programa de hoy. Hoy hemos querido hacer un pequeño refritillo en el que hemos juntado dos grandes charlas a las que hemos tenido la oportunidad de asistir. Por un lado, estuvimos en la presentación del libro Antifascista de Miquel Ramos. Estuvimos grabando esta charla que fue bastante interesante y por darle un contenido un poquito más local, hemos estado hablando con Eva. Eva es una mujer que está haciendo su tesis sobre la ultra y la extrema derecha en la península. Y tiene un artículo bastante interesante que se llama El identitarismo cántabro, la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria. Este artículo está publicado en una revista latinoamericana de estudios de paz y el conflicto y es de la Universidad de Honduras. Hemos estado hablando con ella y hemos intentado perfilar un poco todos los aspectos que rodean no solo a esta asociación, sino a este tipo de asociaciones y qué consecuencias lleva. Y un poco el debate que nos apetecía tratar y poner sobre vuestros nidos es cómo tratamos el tema de la extrema derecha o de la ultraderecha en nuestros colectivos o en nuestra cotidianidad. Un poco esto del elefante en la habitación. Esto que sabemos que existe, que vemos que existe, pero que no nos atrevemos mucho a hablar o muchas veces nos suena este pequeño debate. Es que si hablamos de ellos les estamos dando más eco. ¿Sí? ¿No? ¿Dejamos en el olvido cosas que están pasando? Bueno, nosotras hemos querido entrar ahí y vamos a entrar con vosotras. Así que agarraros fuerte, que comienza el vuelo. Mónica, los que estáis allí, y tú misma, sobre todo tú misma, ¿tenéis una ideología neonazi? No, eso es totalmente falso y eso queda muy bien para darle una imagen de película hollywoodiense. Entonces nosotros simplemente somos patriotas que bueno, velamos por los servicios sociales de nuestro pueblo. Identificados saliendo del centro, 23 jóvenes neonazis con armas blancas, palos y defensas extensibles. Para dar ayuda a españoles, ¿hacen falta armas? No somos nazis, no. No somos nazis, no. Lo dice Antena 3, lo dice La Razón. No somos nazis, no. No somos nazis, no. Y eso del tobillo, que tobillo ja X del LOL. No somos nazis, somos españoles solidarios. Donamos alimentos a españoles sin salario. Solo a españoles porque ayudas van para refugiados. ¿Tú eres español? No. No, está bien matarlo. No somos nazis, somos el Hogar Social Madrid. Don Pelayo es nuestro líder y nuestro adalid. Esa esvástica no es nuestra, la han dejado aquí. Habrán sido rojos de mierda, izquierda, siervos de Stan Lee. No somos nazis, coño, que nos hemos pintado la cara de ayuda social. La lengua de Cervantes, la más importante aunque no la domine, jaja. Vienen de fuera a robarnos el pan, el trabajo y también a David Bisbal. Así que no somos nazis, es que no caben todos ya. No somos nazis, no. No somos nazis, no. Lo dice Antena 3, lo dice La Razón. No somos nazis, no. No somos
somos nazis, no. Y eso del tobillo, que tobillo, ja, X de LOL. No somos nazis como mucho nacidos, aquí pico 3 LOL. No son una cosa muy simple, el amor por España y el pueblo español. Vienen comunistas con iPhone a hablarnos de la hipocresía, X de LOL. Tienen delito los rojos, me llaman al móvil, espera. No me jodas tú, no me vengas con que somos fascistas, somos mouriñistas del montón. Estas navajas son pa' cortar jamón y pa' untar mantequilla al pan, no el arma de una agresión. Estos libros son de ciencia ficción. Benito Mussolini era un cachondo X de humor. No somos nazis, somos socialistas de verdad. Contra el antifascismo, fascismo, y ya está. No somos nazis, no, no somos nazis, no. Lo dice Antena 3, lo dice La Razón. No somos nazis, no, no somos nazis, no. Y eso del tobillo, que tobillo, ja, X de LOL. No somos nazis, no, no somos nazis, no. Lo dice Antena 3, lo dice La Razón. No somos nazis, no, no somos nazis, no. Y eso del tobillo, que tobillo, what the fuck, my god. Bueno, pues aquí estamos con nuestro nido móvil y tenemos el gusto de estar con una compa que se llama Eva y ella es historiadora. Ser historiadora está haciendo ahora mismo una tesis sobre la ultraderecha peninsular en la transición o continuismo, como le gusta decir a ella. Y bueno, siendo de Cantabria como es, decide además hablar de un tema que nos compete. Vamos a hablar sobre Alfonso I y los grupos de extrema derecha que están surgiendo a raíz de esta asociación. Cabe destacar que Eva está haciendo esa tesis sin beca, además. Y bueno, vamos a hablar con ella directamente y cuéntanos un poco, Eva, ¿cuál es tu interés sobre hablar de este tema? Y también, bueno, cuando estábamos hablando ahora fuera de micros, estabas comentando que el artículo por el que te conocimos está publicado en una revista de Latinoamérica y en realidad estás hablando de Cantabria. Quería preguntarte, ¿por qué precisamente tiene que ser de Latinoamérica esta revista? Bueno, pues yo creo que fue para Latinoamérica porque hay a ciertos sectores y ciertas revistas a las que me da la sensación de que no les interesa demasiado el estudio del ámbito local y se centran más, bueno, y no solo del ámbito local, sino que tampoco le prestan tanta atención como deberían a organizaciones que no están dentro del marco del sistema parlamentario. Uh-huh. Entonces, por eso decidí hacerlo sobre esta organización en concreto y ya después, una vez que empiezas a estudiar, algo de esto es como el anuncio de los Pringles, ¿no? Una vez que haces pop, ya no hay stop. Y te das cuenta de que hay un montón de organizaciones que no están estudiadas y que a lo mejor les dedican un mínimo espacio, pues periodistas bastante comprometidos con la causa. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y te voy a preguntar directamente por este artículo sobre Alfonso I del que hablábamos al principio. Y bueno, cuando leí este artículo, al comienzo empiezas hablando como España como una excepción europea en el que no tenía una extrema derecha en el Parlamento desde 1982. Entonces, me gustaría que nos hablases un poquito sobre el tema y también quería hacer una pregunta que yo muchas veces me he planteado y es, ¿el PP no es una extrema derecha en muchas de sus políticas, prácticas o incluso en su discurso? Vale, bueno, la primera pregunta, la excepcionalidad de la ultraderecha en el Parlamento se debe a lo que han denominado distintos autores y especialistas. Yo lo he utilizado porque en parte sí que creo que esa tesis es así y que básicamente consistiría en determinar que las derechas o los partidos de derecha conservadora, contuvieron a esa extrema derecha que había en sus partidos hasta hace relativamente poco, y en el caso de España ha sido con la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Y ahora, a la segunda pregunta, ¿es el PP un partido de extrema derecha? Yo no creo que sea un partido de extrema derecha, no obstante, sí creo que es de ultraderecha.
Y ahora, la distinción que hago yo en lo que sería la ultraderecha y las vertientes que hay dentro de ella, que podría ser las derechas nacionalpopulistas o la extrema derecha, es una distinción que realizó el sociólogo holandés Cas Mudde, y él decía que la diferencia entre la extrema derecha es que en la extrema derecha las organizaciones, partidos, etcétera, sí que apelaban directamente a la violencia desde las cúpulas. Y los nacionalpopulistas, que no dejan de ser ultraderecha, apelan a un discurso más autoritario y a eliminar ciertas libertades democráticas, pero no apelan en la cúpula a emplear la violencia. Vale, muy interesante esta distinción que haces. Aún así, si dices que sí que puede englobar, ¿no?, a una extrema derecha, no en su cúpula, pero igual sí en su organización o incluso en sus partidarios, por así decir. Sí, efectivamente. A ver, en el caso del Partido Popular vemos que es un claro ejemplo desde sus inicios, es decir, en el año 89, creo que fue cuando nació, fundada por Fraga, que previamente había creado Alianza Popular, en la que, por cierto, estaban los 7 magníficos, es decir, 7 ministros anteriores que habían estado en la dictadura franquista. Y bueno, el PP como tal comenzó siendo eso, un atrápalo todos o catch all party, según creo que empezó a acuñarlo Giovanni Sartori, un politólogo italiano, que solamente se basaba en conseguir los votos del centro, de la derecha y de la extrema derecha, solo que la extrema derecha se contuvo. Vale, y entrando ya un poco en materia para traernos aquí a lo local, quería preguntar un poco por el caldo de cultivo en el que nace la asociación Alfonso I. Alfonso I, al igual que muchas otras organizaciones del mismo signo ideológico, como pudieran ser Acción Social Cádiz, Acción Social Asturias, Hogar Social Madrid, Zaragoza, etcétera, surgen, dicen ellos, pero yo creo que esta tesis no es cierta y que no dicen la verdad, surgen porque denuncian que el sistema parlamentario está corrompido, es corrupto y que les discriminan por apelar, ¿no?, a la prioridad nacional. Eso es completamente falso. Lo que pasa es que ni de lejos conseguirían unos resultados electorales, solo que viene muy bien crear de esa imagen martirológica de todos me odian, los otros son los malos y nosotros somos pues los pobrecitos que no obtenemos representación cuando queremos realmente ayudar al pueblo. Y ahí empieza la dicotomía existente entre el pueblo, que sería lo que defienden ellos, y la élite, que serían los partidos constitucionales, los partidos parlamentarios y eso. Alfonso I también, en alguna entrevista o en alguna charla que he tenido la desgracia de escuchar, también comenta que sientan sus bases en Democracia Nacional, en otros grupos como Casa Pound, vamos, lo dicen totalmente de manera abierta, que nacen de esas ideas, o bueno, de copiar esas ideas y reproducirlas aquí en el territorio. Eso es totalmente cierto, y es más, creo que es necesario recordar que Democracia Nacional asistió a Grecia con Amanecer Dorado, y Democracia Nacional tiene una sección juvenil que creo que es Democracia Joven o algo así, no recuerdo bien, o Juventud Nacional, no recuerdo bien el rótulo, que ha estado en convocatorias y en marchas llamadas las marchas de las antorchas, que las marchas de las antorchas es el camino que realizaban los hitlerianos anualmente. Vale, y siguiendo un poco el hilo de este análisis que hacía sobre esta, voy a abrir comillas, asociación, ¿podrías decirnos un poco cuáles son las bases de su ideología? Son bastantes y hay que tener en cuenta que por mucho que quieran desvincularse del legado franquista, realmente el nacionalcatolicismo está ahí. Tan solo hay que ver el nombre de su asociación, Alfonso I. Después también toman elementos de la nueva derecha francesa para abordar la batalla cultural. También apelar al etnonacional populismo en lugar de hacer la distinción racial típica del nacionalsocialismo. También de el neofascismo italiano. Casa Pound es uno de los ejemplos
ahora mismo, bueno, lo comentábamos fuera de micros, que también están impulsando un estilo de ataque llamado el escuadrismo, que eso es de los escuadristi fascistas. Ahora, bueno, me apetecía tocar bastantes temas, sobre todo confrontando un poco las ideas que normalmente tenemos sobre este grupo dentro de los colectivos o incluso dentro de la militancia antifascista, ¿no? Que muchas veces tendemos a pensar que es un pequeño grupo local que no tiene mucha repercusión, y muchas veces sí es así, pero también es verdad que está tejiendo redes, ¿no? De alguna forma. En tu artículo también mencionas esto de ampliar sus redes, y quería preguntarte, ¿en qué territorios o hacia dónde se está ampliando Alfonso I? O si tiene alguna asociación, es que no quiero utilizar el término asociación en realidad para ellos, algún grupo similar o homónimo. Bueno, pues yo cuando empecé a escribir sobre ellos y cuando empecé a utilizar el método etnográfico, que es un método que se ha utilizado para el mercado, y yo creo que se debería tener en cuenta especialmente para los estudios sobre ultraderecha actuales. Los grupos actuales utilizan redes sociales y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un tuit, una foto, porque por las fotos se puede ver qué tipo de simbología utilizan, aunque no digan expresamente somos nacionalsocialistas, ya, pero es que tenéis una esvástica. Es que, claro, pues yo no me imaginaba que fuera a encontrar lo que encontré. Y yo recuerdo quedarme bastante destrozada cuando acabé de leer el borrador entero, porque dije, es increíble que estén tan bien organizados y que no se tenga en cuenta. Y esto viene a colación a la pregunta. Sí, hay otros grupos homónimos en el territorio español, en Burgos, en Asturias y en Logroño. Sí. Como mencionaba antes, una de las cosas que yo creo que es un debate que deberíamos de tener más en profundidad dentro de los colectivos, dentro de las luchas, de las militancias antifascistas, antirracistas. Muchas veces nos planteamos esta duda de si es mejor hablar o no hablar del tema. Está clara nuestra opinión porque yo estoy locutando este programa y tú has hecho una tesis, ¿no?, en el que nuestra opinión queda un poquito clara, pero me gustaría ahondar un poco en el tema. No hablar del tema va a hacer que disminuya su atención, o hablando del tema hacemos que sean más fuertes o le damos cierta importancia o prestigio. Cuéntanos un poco por qué tú crees que sí hay que hablar del tema. Yo creo que hay que hablar sobre el tema porque considero que la pedagogía y enseñar a la ciudadanía con qué símbolos te estás encontrando es importante. El hecho de que no hables de una cosa no significa que no exista. Yo quiero creer que hay muchas personas que van a este tipo de colectivos porque realmente les venden y ellos compran el discurso prioridad nacional. Porque ya sabemos cómo están las tasas de desempleo, ya sabemos que estamos ahora mismo experimentando los efectos de una crisis de la democracia liberal occidental, porque es que está clarísimo. Y creo que es necesario porque hay que conocerlo. Porque es que quizás hay algunos que se están haciendo tatuajes que ya no tienen por qué ser la esvástica nazi, que es lo más conocido, o la cruz gamada, o cualquiera, sino una odal, por ejemplo. Pues, ¿por qué llevas esto? Pues no sé, porque me gustaba y porque lo tenían en la asociación y ya, pero ¿qué significa eso? Entonces yo sí creo que hay que explicarlo. Sí, además seguramente sea la mejor forma para confrontar, ¿no? Tenemos muy claro que muchos de estos discursos de prioridad nacional son fácilmente desmontables. También en tu artículo hablas de los bulos, ¿no?, y de la falsa información que mueven. Y quizás la mejor forma sea saber lo que se está diciendo para poder confrontarlo. Aunque sí que es verdad que, como comentabas, ahora en un mundo tan imbuido en las redes sociales, el bombardeo de información a veces es difícil poder confrontarlo simplemente desde nuestras herramientas. Sí, efectivamente. El problema que veo yo también es que las personas que llegan a este tipo de colectivos, que dicen que no son misóginos, pero antifeministas sí que son, y no es que vea yo a muchas mujeres en la cúpula dirigente que digamos. El problema es que muchas de las personas que llegan a esos colectivos acaban inmersos en la llamada cámara de eco, es decir, solamente compran el mensaje o mensajes afines.
Entonces, también es importante que se expliquen este tipo de cosas porque actualmente hay bastantes teorías conspirativas del tipo del gran reemplazo y, por ejemplo, un grupo que he estudiado también, no puedo decir nada todavía porque va a salir en enero y técnicamente no puedo hablar del tema, ¿no? Pero ponen como referente a lo mal que lo estaban pasando los Boer en Sudáfrica porque hay muchos negros y les quitaban el trabajo. Pues no sé. No sé, y dicen, es que es la teoría del gran reemplazo. No, qué gran reemplazo ni qué leches. Estamos en África. Si estamos en África. No sé, sí. Cosas de este tipo que dices tú, jolín, y hay gente que sí que lo compra y gente realmente que tiene el cerebro tan comido por este tipo de mensajes que es increíble. Están muy dogmatizados, que pueden decir lo mismo de mí. Sí, pero no, porque yo aporto las fuentes. Y todo lo que digo yo está basado en sus publicaciones. Volviendo un poco a estos modus operandi o a estas formas de manifestar sus ideas políticas, estábamos comentando lo del escuadrismo, que si quieres igual luego puedes explicar qué es el escuadrismo. Hablábamos de esto porque hace poco en sus redes sociales se autodeterminaban como escuadristas, para que estemos un poco al loro en las calles. Y bueno, también en tu artículo hablas de el RAC, que yo no lo conocía, que tiene que ver con la música y la forma de vivir la música que tienen. Y también, hace poquito se hizo una campaña de difusión porque hubo unos conciertos, la presentación de un, abro comillas, libro, en el que hablaban de ellos mismos, vengo a hablar de mi libro, y hacían unos conciertos y llamaba la atención, una de las salas donde lo hicieron fue el Cudeta, que al final pues es una discoteca de pijos y puede que tenga su cabida ahí, pero otra era una sala que se llama La Santa, que está en el centro y que normalmente hacen fiestas de reggaetón y son encuentros de personas latinoamericanas, migrantes, y llamaba mucho la atención que diesen espacio a estos grupos. Entonces, quería que nos hablases un poco de esto, del tipo de música y la forma de vivir la música, que ahondabas un poquito en tu artículo. Bueno, realmente antes de que se me publicara este artículo, yo escribí otro que era sobre la música rock, o Rock Against Communism, rock contra el comunismo, que emergió en Reino Unido cuando los del el Frente Nacional Británico se dieron cuenta de que los votantes y adeptos que más les podrían servir eran los jóvenes proletarios. Entonces desarrollaron un estilo de música anticomunista que les ayudó a difundir su mensaje. Y eso se ha ido perpetuando, ha llegado a España. En España, en los años 80, con grupos como Batallón de Castigo, División 250, 14 Palabras, que 14 Palabras tiene lo suyo porque es, al menos que yo tenga conocimiento, es de los primeros grupos, por no decir el primigenio, el pionero, en incorporar canciones totalmente arias. De hecho, las 14 Palabras hacen alusión a un lema de un supremacista estadounidense, David Lean, que decía que debíamos mantener la seguridad de los niños blancos. Eso se ha convertido en un mantra y lo van repitiendo cada 2x3. La música es una herramienta y sirve para que las personas encuentren su espacio o que tengan un lugar de permanencia. Y de hecho hay 4 tácticas o 4 danzas coreográficas que en todos los conciertos de rock utilizan, que son el boot stomping, que es básicamente pegar golpes en el suelo con la pierna y ya está. El kicking knuckles, que es pegarse puñetazos en los nudillos. El pogo, que es como pegar saltos y pegarte con la gente. Y ya después el slam dancing, que podría ser exactamente lo mismo. Uh-huh. Que básicamente es llevar la violencia a las salas, a base primero de bailes y después acaba en bronca y en golpes. Y la música es importante también porque ahora no es que solamente se utilice el rock, sino que también se utiliza otro estilo musical vinculado con la polarización y la radicalización que
que han surgido en redes sociales y que se ha extrapolado a la lucha de estos grupos, que se llama el Fast Wave, que sería fascism, Vaporwave, sería una conjunción de ambas palabras, y que básicamente es poner música electrónica con imágenes nacionalsocialistas, ultracatólicas, speech de dictadores, etcétera. Te oigo hablar y me hace pensar, ¿no? Parecido a lo que pasó con el ska, ¿no? Una música de negros que se apropiaron en su momento los grupos nazis del momento y lo reivindicaron como suyo propio, y como que parece que vuelven a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Cogen las cuestiones del punk, que para nada tendrá que ver jamás con el nacionalsocialismo, y lo vuelven a intentar hacer suyo. Esto que estabas comentando de la música electrónica, creo que también se está haciendo un montón desde ambientes más tranceros, o bueno, incluso en techno y en house también se ha hecho, y parece que como que tienen esa necesidad de llegar tarde pero reapropiarse. Y me cuadra un poco con unas pancartas que pusieron en el 20N, que va relacionada a la siguiente pregunta, pero que reivindicaban, como no recuerdo la palabra exacta, pero reivindicaban el que se tenga en cuenta a los pueblos indígenas de Europa, ¿no? Y entonces digo, es que parece que todo el rato están cogiendo el discurso de enfrente e intentando absorberlo para ellos. ¿Tú crees que lo que digo tiene sentido? Igual es una reflexión que acabo de tener yo aquí en el momento y no tiene mucho sentido. No, eso es una estrategia muy inteligente basada en el etnopopulismo o etnopluralismo. Es decir, nosotros no somos racistas. Lo que pasa es que estamos a favor de que cada uno viva en su casa. Eso es lo que hacen. Y bueno, esta idea la importaron a España estos CEDADE. Bueno, CEDADE es Círculo Español de Amigos de Europa, que fue uno de los primeros grupos neonazis que surgió en España, y surgió en Barcelona, solo que tenían unas posturas bastante elitistas que cuadraban con el nacionalsocialismo puro, como ellos gustaban de decir. Y ya después de este grupo salieron en Madrid Bases Autónomas, que es conocido por... Vale, y vamos ya con la última pregunta. Luego voy a dar pie a Samu, que me ha acompañado en otros programas que hemos hecho post-20N. Pero bueno, centrándonos en este 20N, el 20N amaneció con unas poquitas de pancartas que la verdad que duraron poco, pero eran pancartas que reivindicaban la figura de Primo de Rivera. Si no sabemos mucho, lo que nos nace el 20N o lo que esperamos son reivindicaciones de Franco, pero en cambio nos íbamos un poquito más atrás. Y quería preguntarte, ¿por qué ensalzar esta figura de Primo de Rivera y no la de Franco? Porque ensalzar la figura de Franco sería reconocer que ellos mismos son herederos de sus postulados. ¿Y por qué la de Primo de Rivera? Por el componente católico que os he comentado antes. Porque hay otros grupos como Bastión Frontal o como Hogar Social que ensalzan la figura de Ledesma Ramos. Ledesma Ramos siempre ha estado más vinculado al fascismo español, mientras que Primo de Rivera... sí, pero no, era nacional, sindicalista. Entonces ellos lo que quieren hacer con este tipo de actos es reivindicar esa naturaleza proletaria que se supone que debería tener su movimiento. Muchas gracias. Otra vez escribiendo en soledad en mi mundo de cristal, toca hablar de lamento, de miedo y de necesidad, pero no me callarán jamás, conmigo puedo luchar, soy la calma que anhela el alma de la sociedad. Son muchos años ya tejiendo la tela de araña, controlar al ser humano, arrancarle las entrañas, la diabólica artimaña que juegan esos estrategas a favor de la maldad, destruyen esta humanidad, drogas, armas, violencia y más odio, a lo largo de la historia siempre mismos episodios, supremacía blanca agotando los recursos, apocalipsis en el tercer mundo, sigue su curso. Pues después de esta entrevista
Bueno, deciros que va a haber una segunda parte en la que también va a estar hablando Samu. Samu ha estado con nosotras en otros programas antifascistas o post-20N del Pájaro Observador. Ahí van a tener un pequeño debate, pero eso os lo dejamos para el siguiente programa. Ahora os vamos a dejar con unos pequeños extractos de la charla de Miquel Ramos, presentando su libro Antifascista, que la verdad que conectan bastante y hablan de los mismos grupos o de las mismas personas a los que se estaban haciendo referencia en la entrevista. En el siguiente programa, la segunda parte de la entrevista y la segunda parte de la presentación del libro. Pero de momento os dejamos con Miquel Ramos. Sin mirar atrás, mañana tal vez sea muy tarde ya, ver amanecer. Presidente muerto, manchados de sangre, buscando un culpable. Yo no veo a nadie, nos quieren cobrar el aire, infectado por el humo de esas naves. La verdad está oculta bajo llave, se sabe o no se sabe. La mente encerrada cual ave en esa jaula, adoctrinados con mentira, encerrados en aulas. Muere fauna y flora por cada paso que humano pisa, pasa y pesa, pise una veleta. A la mamá que no llora por su tierra. La mano no es de Fátima. A mí me interesaba mucho también que la gente entendiera cuál era el relato que se daba entonces sobre este fenómeno. Y digo que es el retrato generacional porque fuimos una generación que estuvo absolutamente sola ante un fenómeno tan brutal y violento como fue esa reacción de la extrema derecha, que venía de una tradición absolutamente impune durante la transición, donde habían asesinado, habían estado en connivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habían estado insertados dentro de las instituciones, nadie había hecho limpieza, y por tanto había una sensación de impunidad brutal, y eso llegó a nuestra generación, eso llegó a esa generación de fascistas de los años 80. Yo cuento, intento contextualizar esos años 80 con varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la creación de Bases Autónomas, que fue un grupo neonazi que se gestó en las universidades de Madrid, es decir, no era un grupo marginal de un barrio de gente de familias desestructuradas, sino que era gente de pasta, de estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que crearon un colectivo a imagen y semejanza de lo que ya estaba funcionando en Francia, Italia, Inglaterra, que eran los grupos nacional-revolucionarios, neonazis, que utilizaban ya la cruz céltica, ¿no? Un símbolo que aquí no se había utilizado hasta entonces, la rata negra, que copiaban prácticamente todo lo que hacía la izquierda radical, es decir, los fanzines, la música, a veces incluso los mensajes. Bases Autónomas, por ejemplo, tiene carteles reivindicando a Durruti. Si investigáis por ahí y buscáis la propaganda de Bases Autónomas, ¿no?, tiene un cartel que dice ni fachas ni rojos, y sale un Snoopy cogiendo del cuello a un franquista, ¿no? Ellos renuncian a la generación anterior de fascistas, franquistas, y se reivindican como revolucionarios, ¿no? Y esos aterrizan en la Universidad de Madrid y luego empiezan a extenderse por varias ciudades con diferentes nombres. En Valencia tuvimos Acción Radical, en Barcelona y en otros sitios estaba Vanguardia Nacional Revolucionaria, pero todo sobre este entorno autodenominado nacional revolucionario, que eran neonazis y que eran los primeros que empezaron pues a secuestrar la estética skin, a meterse en las gradas ultras de los campos de fútbol y a crear esa contracultura, entre comillas, propia del neofascismo en el Estado español, ¿no? Y aquí se dan una serie de episodios que de alguna manera nuestra generación, que eso lo contaba un compañero de Lucha Autónoma de Madrid, de uno de los colectivos que aglutinaba varios movimientos sociales de la época en Madrid, que decía, si la generación de nuestros padres hubiera querido o se hubiera puesto las pilas, los hubieran barrido en 4 días, porque venían de una tradición de sindicalismo, donde la CNT llenaba estadios, donde había un movimiento social muy potente en todos los ámbitos, pero que había peleado ya durante la transición, había peleado durante el franquismo, de alguna manera pensaban que habían hecho ya su trabajo, y nos tocó a nosotros lidiar con estos nuevos fascistas que de alguna manera rompían con toda esa tradición y que
prácticamente aparecían, ¿no? Y aparecían con una violencia que nosotros no conocíamos, ¿no? Es decir, que estas nuevas generaciones. Pongo el ejemplo de Madrid del año 88 porque se da un episodio que es yo creo una de las cosas que marca mucho cómo se empieza a organizar el antifascismo, ¿no? O como mínimo la conciencia y la respuesta antifascista más moderna, ¿no? Más como la que tenemos ahora, ¿no? Y que dura muchos años. Y es que no sé si conocéis que en Madrid hay una plaza que se llama Tirso de Molina, donde es tradicional que los domingos por la mañana se pongan los puestecillos políticos, ¿no? Sobre todo de la izquierda radical, ¿no? Y van allí, punto de encuentro, están allí pues eso, las paraetas, la gente de diferentes movimientos sociales, tradicionalmente desde los años 80. Bueno, pues un 20N cayó en domingo y los fascistas iban a celebrar los actos del 20N a la Plaza de Oriente, al Valle de los Caídos y tal, y estaba la gente ahí pues con sus puestecillos y de repente pues apareció una horda de 100 y pico fascistas neonazis y destrozaron los puestos de Tirso de Molina, agredieron a todo el mundo y se montó allí la marimorena, ¿no? Entonces, claro, allí nadie estaba preparado, nadie sabía que esto podía pasar. La gente los pilló por sorpresa. Entonces empezó a organizar para el año siguiente, el 20N, que estuvieran protegidos los puestos de Tirso de Molina. Bueno, fue tal la respuesta que se llenó la plaza de una manera desbordante, ¿no? Y se decidió marchar en manifestación el 20N. Ese es el origen de las manifestaciones del 20N, la defensa de los puestos de Tirso en Madrid, pero igual pasó en Zaragoza, igual pasó en el mismo año, en el año 88, que después de las manifestaciones de los fascistas del 20N del 88 se dirigen a la Casa de la Paz, que era un centro social que había en Zaragoza, e intentan quemarlo, asaltarlo, se monta también una batalla campal, la gente responde y coincide, ¿no? Que pasa lo mismo en Madrid y en Zaragoza sin estar conectados, es decir, por casualidad pues suceden estas mismas cosas. En Valencia también en el año 88, 2 semanas después, es la huelga general del 12 de diciembre del 88. Y ahí aterriza un grupo con una pancarta escrita en catalán encima, que era algo raro para los grupos fascistas, que ponía contra el capital lucha radical y con una cruz céltica, ¿no? Claro, la mayoría de sindicalistas mayores no sabían, se pensaban de hecho que eran de los suyos, ¿no? Porque estaba en catalán encima, ¿no? Y tal. La gente más joven los detecta, se lía palos con ellos y los echa de la manifestación, ¿no? Pero claro, también saltan las alarmas. ¿Esta gente quiénes son? ¿Y cómo tienen la osadía de meterse en una huelga general? Claro, ahí es cuando simultáneamente Madrid, Zaragoza, Valencia, y seguramente pasarían más cosas en otras partes del Estado, pero ya se empieza a detectar que esta gente va a saco, que va en serio, ¿no? Y que es necesaria articular una respuesta porque la gente de los movimientos sociales tenía sus propias dinámicas. Ahí estaba el movimiento antimilitarista, el movimiento Ocupa, varios movimientos que ya empezaban a tener sus propias dinámicas, pero se encuentran con un problema añadido, más allá de lo que era la represión o lo que eran los problemas habituales que puede tener cualquier movimiento social. Y es que hay una pandilla de asesinos directamente que van directamente a reventarte tus movidas y van directamente a atacarte. Y esto se ve muy claro ya año 91, 92, 93, cuando se empiezan a suceder los crímenes de odio de los que has hablado tú al principio y que luego profundizaré, pero de una manera brutal. En el año 91 un grupo de neonazis se cuela en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde dormían personas sin hogar, y para divertirse se lían a palos con los primeros que pillan allí. A Sonia, que era una mujer transexual que vivía allí, dormía allí en la calle, la matan a patadas. Y lo digo que es literal a patadas porque encuentran ADN de la víctima en las botas de los nazis, ¿no? Cuando los pillan, ¿no? No contentos con eso, a su compañera Doris casi la matan, es decir, estaba al lado, la dejan medio muerta, y a una persona sin hogar que estaba durmiendo al lado también la dejan ciega de la paliza. Eso en una misma noche, 4 tíos que luego se van a tomar birras, es decir, no es que se van asustados que hemos hecho, no, luego se van a celebrar, ¿vale? Hay un capítulo sobre Sonia porque la investigación que hay
para detener a los culpables es digna de película, es decir, qué es lo que pasa y cómo acaban por fin encontrando a los culpables. Es brutal la historia y demuestra el nivel de impunidad y el nivel de soledad también de la gente que se puso a reclamar que había sido un crimen de odio porque la mujer era transexual y que de alguna manera estaban absolutamente solos, ¿no? Pues que al año siguiente en Madrid 4 neonazis liderados por un guardia civil entran en una fábrica abandonada donde dormían migrantes dominicanos que estaban comiéndose una sopita ahí a la luz de la vela y se lían a tiros con ellos y matan a Lucrecia Pérez. La semana pasada se cumplieron 30 años del crimen. Fue un crimen racista que es verdad que hizo saltar las alarmas, fue un caso muy sonado, muy mediático, pero hay una intrahistoria que aquí nos ha contado y que yo, escribiendo el libro, pues entrevistando a gente que era de la que venía de Tirso de Molina de organizar la respuesta antifascista 3 años o 4 antes, pues tuve la suerte de entrevistar a una persona que había estado en todo este jaleo y me contó una cosa que yo no conocía, ¿no? Y es que ellos, cuando empiezan a organizar el primer colectivo antifascista, la Coordinadora Antifascista de Madrid, que tenía otro nombre antes, pero ya en esos años ya empezaba a ser la Coordinadora Antifascista, ellos logran tener informantes, gente que estaba en los entornos donde coincidía en algún momento con los nazis, ¿no? Y se enteraba de cosas, ¿no? Infiltrados, bueno, de toda la vida. Entonces ellos se enteran semanas antes del asesinato de Sonia que los nazis están preparando algo para el 20N. A Sonia la matan el 13, ¿vale? Pues están preparando los nazis algo para esas fechas. Entonces ellos empiezan a sospechar que están preparando algo en la zona de Aravaca, donde vivía Lucrecia, porque había habido una campaña primero de los medios de comunicación, que si los inmigrantes hacían mucho ruido en la plaza, que se ensuciaban la calle, que si tal. Yo de hecho reproduzco una noticia del Mundo donde habla eso de los problemas de convivencia con los inmigrantes y tal. Habían aparecido panfletos y pintadas racistas y neonazis esos días. Entonces los antifas, por intuición, entienden que se va a preparar, que están preparando algo. Tienen el nivel de preocupación tan alto porque ya escuchan comentarios pues, bastante duros, que hacen un poco vamos, que se van directamente a hablar con las autoridades del pueblo, muy a su pesar, porque es gente que no tenía ninguna relación con las instituciones ni quería tenerla. Es decir, había esa distancia entre movimiento social e instituciones, que decir, yo no tengo que hablar con el alcalde ni con los concejales, yo paso. Pero vieron tal grado de veracidad en lo que recibían sobre los nazis, que fueron allí, hablaron con los concejales, con el alcalde, y no les hicieron ni caso. Es decir, qué nazis ni qué nazis, aquí no pasa nada, esto no son 4 pintadas, ¿qué va a pasar? Aquí no tiene que pasar nada, tal, no sé qué. Efectivamente, a la semana siguiente asesinan a Lucrecia. No contentos con eso, tengo que decir que pocos días después del asesinato de Lucrecia, los nazis vuelven a Aravaca. Vuelven a Aravaca y le meten una paliza a Hassan, que era un temporero marroquí que vivía en unas chabolas, y lo matan también. Es decir, 2 crímenes racistas en una semana. El de Hassan es menos conocido, pero está documentado y está en el contexto este, ¿no? Los primeros que salen a protestar en la foto de los periódicos es el alcalde y los concejales, que habían negado que ahí hubiera ningún problema. De hecho, prohíben la manifestación antifascista que convocan los antifascistas con los colectivos de migrantes. La prohíben, la manifestación, la delegación de gobierno, y solo dejan al ayuntamiento, los concejales, no al racismo ahí, ¿no? Como si estuvieran súper preocupados por el tema, ¿no? Eso pasa en el 92. En el 93 pasa lo de Guillem Agulló en Valencia. Lo matan, tardan en pillar a los asesinos, hasta el punto que son ellos los que se entregan, no los localizan. De hecho, a quien detiene la Guardia Civil esa noche es a los amigos de Guillem, que se pasan la noche en comisaría, y que son ellos mismos los que van a hablar con la familia, a explicarles que habían matado a su hijo, ¿no? A un chaval, Guillem era un chaval de 18 años, militante del Sharp, militante de la Asamblea Antifascista, de la Asamblea de Ocupas y de Maulets, que era la organización de la izquierda independentista de la época, ¿no? De Valencia. No sé si habéis visto la película La muerte de Guillem, pero os la recomiendo. Explica muy bien ese periodo, que va desde el asesinato hasta el juicio, porque es
muy significativo de lo que era y de lo que es, lamentablemente, ¿no?, tanto los medios de comunicación, por el tratamiento mediático que se dio al caso de Guillem, que lo volvieron a matar. Es decir, hubo un periódico en Valencia que se llama Las Provincias que casi parece que Guillem se merecía lo que le había pasado y que el asesino era un pobre chaval que además no era nazi, aunque luego lo pillaran en una operación policial contra nazis con armas, pero en el juicio no se pudo acreditar o no quisieron acreditar las autoridades que era un crimen de odio por motivos ideológicos. Y no solo eso, sino que además al nazi lo condenan a 16 años, solo a uno de los 4 que había, y solo cumple 4, ¿vale? Le salió muy barato matar a Guillem, ¿no? Luego desarrollaré un poco cómo fue la trayectoria de este personaje, porque es muy significativa también para entender la impunidad y lo que pasó y lo que motivó luego todo el caso de Guillem hasta la actualidad, ¿no? Pero Sonia, Lucrecia, Guillem, al año siguiente a Richard, que era un chaval antifascista de Alcorcón, en una zona de copas lo matan también los nazis. A Santi, que es un caso menos conocido, pero que yo he querido dedicarle también un poco en el libro, lo dejan en coma y tetrapléjico de una paliza cuando estaba repartiendo panfletos antifascistas por la calle. Y Santi, además, la historia de Santi es bastante jodida porque él logra recuperarse poco a poco. Él era skater y poco a poco logra recuperar un poquito de movilidad. Ahí sus amigos lo llevan a patinar, a intentar que el chico, pues con la rehabilitación, vuelva un poco a las andadas, pero la depresión es muy dura. El chico no lo llega a superar y el chico se suicida hace 2 años, perdonad. Y es un caso muy duro. Le han dedicado el skate park de Alcorcón a Santi, y como Santi hay muchos. Yo el caso de Santi no lo conocía, lo descubrí escribiendo este libro, y me empezaron a contar un montón de casos similares, de gente que quedó muy herida, muy tocada, gente que tuvo que desaparecer por seguridad también, gente que tuvo que cuidar de sus compañeros y compañeras porque estaban muy jodidos, porque este nivel de violencia la gente que no estaba metida aquí no sabe lo que pasó, no sabe lo que pasó ni sabe el coste que tuvo a nivel humano, ¿no? Y es algo que es muy importante de reivindicar para entender las decisiones que se tomaron en estos momentos, que tomaron con absoluta soledad un grupo de chavales y chavalas para enfrentarse a esta panda de asesinos. Pero es verdad que cuando el antifascismo empieza a responder, estos dan un paso atrás. Empiezan a dar poquito a poco pasos atrás y empiezan a generar una nueva estrategia, que es la que surge a mediados de los 90, que es la creación de sus primeros partidos políticos, ¿no? Y con esto, ¿qué tienen? Pues tienen amparo legal, porque son organizaciones legales y por lo tanto yo puedo pedir permiso legal para manifestarme y la policía tiene la obligación de proteger mi acto porque soy una organización legal, insisto, ¿no? Entonces empiezan primero es Democracia Nacional, después es España 2000, MSR, empiezan a crear sus partiditos y a obtener permisos pues para manifestarse legalmente, ¿no? Claro, aquí el antifascismo ya había cogido cuerpo, ¿no? Ya estaba respondiendo a las agresiones, a los grupos de skins, a la violencia de las calles, pero claro, se encuentra con esto y sigue con la dinámica, pues vamos a presentarnos en sus actos, ¿no? Y vamos a protestar. Y claro, yo lo viví en Valencia, pues primero con un grupo que se llamaba Falange Nacional Sindicalista, que no es la falange clásica, era otra falange del fundador de España 2000 posteriormente, y ya empiezan a hacer manifestaciones en barrios obreros con población migrante, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a generar las primeras contramanifestaciones, las primeras cargas contra los grupos antifas. En Barcelona, por ejemplo, los 12 de octubre se celebraba todos los años en el barrio de Sants una marcha de la extrema derecha, que durante esos días pues había palizas, agresiones constantes, y los antifas en el año 99 dicen hasta aquí y la lían parda. Y en la manifestación del año 99 se monta la de San Quintín en el barrio de Sants, hasta el punto en el que acaban 18 personas, creo que fueron, detenidas y en prisión directamente, en preventiva, y se monta tal campaña de solidaridad con los antifascistas que al final tienen que sacarlos de prisión, los absuelven
y a los nazis los envían ya a Montjuic a celebrar el acto, es decir, a la montaña. Ya no pueden ocupar el barrio de Sants los 12 de octubre, gracias a que un grupo de antifascistas la lió parda. Es decir, es que es así, los hechos son los que son. Ahí queda, ¿no? Es decir, aquí el antifascismo empieza a tomar mucho músculo, ¿no? Y aquí es cuando el poder empieza a abandonar, digamos, esa mirar hacia otra parte y empieza a hablar de tribus urbanas. Tribus urbanas, pelea entre bandas, los extremos, pues eso, la retórica habitual que estiran hasta el día de hoy, ¿no? Y hay una organización en concreto que se llamaba CEDADE, no sé si la conocéis, Círculo Español de Amigos de Europa, que se creó en el año 68, en pleno franquismo, y que fue, digamos, al calor de todos los refugiados nazis que vivieron en España plácidamente, haciendo muy buenos negocios, forrándose, y que de alguna manera alimentaron a esas nuevas generaciones de nazis españoles que estaban, claro, deslumbrados por las historias que les contaban Otto Skorzeny, León Degrelle y todos los Arie Bergheim y todos los nazis que vivieron plácidamente en España hasta morir en la cama tranquilamente. Bueno, pues hay un caso de este entorno, bueno, CEDADE, para lo que entendáis la impunidad y la historia. CEDADE celebró una manifestación celebrando el cumpleaños de Hitler en el año 89 en Madrid, es decir, en pleno año 89, una manifestación de feliz cumpleaños a Adolf Hitler. O sea, esto desfilando por Madrid. Hay vídeos, los podéis encontrar, los vídeos salen por ahí y tal, y sale un tipo, un ex guarda de Auschwitz que estaba en España dando un mitin diciendo que los judíos estaban encantados de estar en Auschwitz, que era una segunda oportunidad para redimirse por todo el mal que habían hecho a Alemania, y que eso del holocausto era mentira. O sea, esto en el año 89 en Madrid, hasta el punto en el que hay fotos. Yo publiqué un artículo hace 10 años sobre el CEDADE, precisamente cuando se cumplieron 20 años de su desaparición, y donde la foto es una caseta de la Feria del Libro de Madrid que ponía Adolf Hitler 100 años. Eso estaba en el año 89 en Madrid. Quiero decir, este era el nivel de impunidad. Bueno, pues en este entorno, el León Degrelle, que era un nazi de las SS, belga, que vivía en España, que había hecho negocios aquí muy suculentos en Málaga, el tipo hizo unas declaraciones en televisión riéndose de las víctimas del holocausto, ¿no? Diciendo que cómo era posible que hubieran matado a tantos judíos y el mundo estaba lleno de judíos, ¿no? Y encima controlaban el mundo, tal cosa, ahí en medio de coña, ¿no? Riéndose. Bueno, pues ese reportaje lo estaba viendo una anciana que vivía en España también, que era de origen rumano y que había perdido a toda su familia en Auschwitz, y que se llamaba Violeta Friedman, y que era muy anciana, ¿no? Pero cuando vio eso se derrumbó. Dijo, ¿cómo es posible que este sinvergüenza esté diciendo con tanta impunidad estas cosas en la televisión, ¿no? Entonces lo denunció por insultar a la memoria de las víctimas y pensar que tampoco estaba ni el Código Penal del 95, es decir, no había ni estos temas, eran absolutamente impunes, ¿no? Bueno, pues Violeta se tiró 6 o 7 años de periplo judicial por todos los tribunales habidos y por haber. Se presentó en el juicio Violeta sola, ella, acompañada de supervivientes de Mauthausen, españoles que habían sobrevivido a Mauthausen y que la acompañaron en el juicio, rodeados por nazis de CEDADE con carteles negando el holocausto en su cara. Es decir, así, una mujer que había pasado por Auschwitz, que había visto cómo gaseaban a toda su familia delante de ella, y había una banda de sinvergüenzas negándoselo en la cara. Ya. Entonces Violeta se enfrenta a León Degrelle en los tribunales, pierde todos los juicios, hasta que finalmente en el Constitucional gana juicio, ¿no? Y esto provoca que CEDADE se disuelva, porque cambia el Código Penal. En el año 95 se meten unos cuantos artículos que ya reconocen la apología del genocidio, incitación al odio y tal. Entonces estos dan un paso atrás, se disuelven, se crean otras organizaciones. Iritsi da eguna, bihotza otik eten zait batean.
Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noekerreken du artean, gote bera topatu, eta geratu bez mundu, ideiak zaizkitu zizurtu. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas, pero con el mismo tema. Nos vemos dentro de 2 semanas con el pájaro antifascista 2.0. Aurkituko alde, ipuinetako printze ideala ez